Bueno, estamos acá otra vez con el gran maestro Miguel Santos, ya nos tiene acostumbrados a la entrevista. Muy buenas a todos. Muchas felicitaciones por la partida, una excelente partida y cuéntanos qué sucedió. Bueno, pues hoy sí que fue una sesión a Natos, no como el otro día, que me equivoqué con las primeras jugadas. Y opté por esta línea de G3 porque vi que él tenía una partida que, digamos, no jugó las más teóricas y pensé que igual no la conocía porque era reciente. Aunque pero usualmente no juegas el G3. Bueno, bueno, juego mucho, tampoco... Alfil Depende. E7, alfil G2... Y bueno, tenía una partida con B5, que es de las más principales, pero aquí ya vi que él empezó a pensar y jugó en roque. Entonces aquí la jugada más normal es hacer en roque, pero como él vi que él había ya pensado bastante, pensé que no se conocería la línea más concreta, que es A4. Y aquí el negro ya tiene que empezar a encontrar jugadas si no se quiere quedar un poco peor. El tema de A4 es que deja débil la casilla B4, entonces ahora el negro debe jugar caballo C6, caballo B4, alfil E6 rápido. Y bueno, más o menos con esa posición está bien, ¿no? Pero si hace alfil E6 primero, como le hizo la partida en roque, ahora el problema es que si hace caballo C6, tengo caballo D5 y no puede tomar de caballo, que sería lo ideal, porque después de por D5 pues ataco las dos piezas. Pues alfil E6 es un poco inferior. Bueno, entonces él sigo con caballo D7. Aquí pensé un poco, no estaba seguro si empezar con H3 o con alfil E3, porque yo tengo que tener cuidado siempre con su idea es hacer B5 en alguna posición, incluso aunque sea a costa de perder un peón, porque luego se abre mucha posición y puede recuperar en E4 incluso. Entonces, si yo tengo cuidado con ese tema táctico, mi posición es mejor, ¿no? Claro. Tiene el peón en D6, la casilla D5 y tal. Maestro, ¿nunca el plan de H3, G4, caballo G3 funciona o siempre hay que tenerlo en Sí, cuenta? sí, bueno, de hecho lo que quería jugar era alfil E3 o H3, pero pensé en empezar con alfil E3. De hecho, alfil E3 me molestaba caballo G4, a la cual yo iba a hacer alfil C1, a caballo F6 y H3. Pero pensé que si hacía alfil E3 primero, él aquí tenía que calcular ya si vale B5 directa, y luego calcular si a caballo G4, alfil D2, caballo F6 tengo otra que no sea alfil E3. Entonces pensé, la hago, si me hace caballo G4 ya luego pienso y hago H3, porque bueno, caballo G4, alfil C1, él no tiene otra que volver. Exacto, una jugada me parece a mí muy flexible e inteligente. Entonces él optó por esta idea de dama 5, que bueno, su idea era poner la dama en B4, supongo, lo cual es bastante arriesgado porque una vez que pongo la dama en B4 y hago B3, la dama no tiene casilla. Es decir, por ejemplo, yo hice aquí H3 porque quería hacer dama de 2 y no quería ya que caballo G4 me atacara el alfil, y aparte amenaza un G4 en algún momento, y torre F8 jugó él. Dama de 2, aquí ya estoy empezando a amenazar temas del típico caballo de 5 y caballo por E7 jaque, que me quedaría con la pareja alfil. Y bueno, aquí es lo que decía antes, por ejemplo, si él hace una jugada tipo dama B4, que yo pensaba que era su idea, bueno, no es necesario hacer B3 porque no me amenaza el peón, que tendría torre FB1, pero digamos que hago B3, B5, peón por y peón por. Y esta posición yo pensaba que estaba bien, debido a que su dama no tiene ninguna casilla, ¿no? Normalmente las piezas que no tienen casillas para mover tienden a ser débiles, es decir, si ataco a esta dama con cualquier pieza, se la como. Y también no tiene mucha movilidad de cara a que, por ejemplo, aunque él hiciera caballo C5 y atacara en E4, realmente no estaría atacando porque después de caballo por E4 se queda la dama en el aire y comería yo de caballo, ¿no? Ajá, y pareciera que él está haciendo mucho y está atacando el flanco, pero en realidad todas sus piezas están ahí en la posición perfecta para Claro, yo de atacar en hecho el no tenía momento. claro cómo seguir aquí, pero pensaba que mi posición debía ser buena, principalmente por la dama que no tiene casilla. Pero bueno, él optó por alfil C4, que yo en un principio no me pareció lo más correcto porque ese alfil es muy importante en la posición. Hice torre Fd1. No sé si esta es la mejor jugada. La otra opción que tenía era hacer torre Fc1 directa. A mí cabe comentar que caballo de 5 ahora no tendría sentido, ya que me comen D2 y me comen E2. O sea, ahora está este tocado. Entonces quito la torre de la clavada. Si la quitara aquí, que fue lo que no hice en la partida, no lo hice porque no tenía claro si la posición después era B4, B3, alfil por E2, caballo por E2, dama por D2, alfil por D2, caballo C5. Yo aquí no quería hacer F3 porque se dejaría mi alfil muy mal. Caballo C3, y aquí yo pensé que él tras alfil D8 justo llegaba con alfil A5 y quizás conseguía más o menos igualar. Pensé que podía hacer torre B1 para evitar alfil A5 y quizás esté un poco mejor, pero me pareció un poco menos claro que lo que hice en la Sí, partida. ahí se empieza a acomodar ahí un poquitico. Entonces hice torre Fd1. La diferencia es que si ahora me come, simplemente puedo comer, retomo de torre en D2 y a caballo C5 hago caballo C3 y bueno, simplemente mis piezas están mucho mejor que en la posición de antes. Ya el alfil de 8, alfil a 5 no está viniendo por Sí, la además alfil actividad de por la D2 torre. tenía una jugada que tenía que considerar que es caballo de 5 aquí, y después de dama por D2, caballo por E7, rey F8, torre por D2, me quedo con los dos alfiles
Y bueno, yo supuse que esta posición, después de caballo C5, incluso una jugada tipo alfil D2, aunque sea un poco para atrás, con los dos alfiles debería estar bastante mejor. Por eso él quitó dama C7, me parecía la mejor jugada. Y ahora el problema es, como siempre en estas sicilianas, que la casilla de 5 está relacionada mucho con la casilla C2, porque siempre que quitas el caballo muchas veces te comen el peón. Entonces, por ejemplo, si ahora hiciera B3, alfil por E2, caballo por E2, dama por C2, y aunque debo tener bastante compensación, no lo veía tan claro. Entonces simplemente hice Sí, es un peón, pero las torres están activando muy rápido por C. Aquí estamos recibiendo una clase del maestro. Torre C1, defiendo el peón, y ahora ya mi idea es hacer B3. Ahora, la jugada que a mí más me molestaba en la partida, que él podía hacer, era dama C6. No sé si es la mejor, pero a mí es la que más me molestaba. Y aquí no tenía claro cómo continuar, porque si hago B3, ahora él puede, por ejemplo, quitar el alfil, comer aquí, y si caballo por E4. Porque ahora está atacando el peón de 4. Entonces B3 otra vez no podría hacerla. Entonces tengo que considerar si quiero hacer G4, que era lo que probablemente iba a hacer, porque realmente él no tiene una amenaza clara, porque B5 también está a tiro de un G5, era bastante complicado. Y si hago caballo D5, que es la jugada normal, esta posición después de caballo por D5, peón por D5, dama C7, B3, alfil por E2, dama por E2, pensaba que estaba ligeramente mejor, aunque no lo tenía tan claro. Pero bueno, lo bueno de esta posición es que es muy difícil que su plan con F5 o algo así funcione porque tiene las casillas blancas muy débiles. Pero tampoco es fácil avanzar por el flanco de dama. Él hizo B5, que al principio me parecía un error, pero luego, según fue la partida no lo tengo nada claro. Aquí tengo dos opciones, o B3, que es la que hice, o A por B5, que quizás sea la mejor. A por B5, A por B5, ahora tendría que empezar con torre por y B3. Entonces, si él hiciera alfil por y caballo por, creo que esta posición estoy ligeramente mejor, porque su alfil D7 no está muy bien y más o menos viene dama B4 y caballo C3, aunque era poco claro esto. Pero ya el peón de B5 al menos es como una ideita de ataque. Pero aquí, al igual que hizo la partida, tenía la jugada de B4 y esta posición, por ejemplo, después de B por C4, B por C3, dama por C3, a pesar de que tengo un peón de más, creo que con las casillas C5 que los tienen no tengo ventaja, de hecho igual está mejor el negro. Sí, porque este alfil blanco tampoco es que juegue mucho. Claro. Es cierto. Por eso hice B3. Entonces aquí él tiene dos opciones. La más complicada, bueno, las dos son muy complicadas, pero la que yo consideraba más crítica era esta y caballo C5. Entonces ahora no puedo ir a C3 y a B4 hacer caballo D5, pero ya tiene caballo P4. Empieza a montarse un lío terrible. Y si a por B5, él también puede optar a hacer algo como caballo por D5 y lo mismo. Se montaba bastante complejo aquí. Porque yo pensaba que después de dama D3 en esta posición estaba bien, ya que si D5 puedo comer a 6, si quita el caballo puedo comer y comer la torre. Pero yo creo, maestro, que usted tomó la mejor decisión jugar posiciones tan complicadas, sobre todo contra estos niñitos indios, que ya todos sabemos son muy fuertes, es una locura. Así que su forma de jugar más técnica y como posicional fue muy, por eso muy G3 interesante. evita más los líos de las líneas teóricas. Una muy buena decisión. Pero bueno, él hizo B4, y bueno, aquí sí como en C4, lo mismo de antes, pero incluso un poco peor porque recupera, así que la jugada que te va a hacer es caballo A2. El problema de esta posición sería ideal hacer caballo D1 si él fuera a comer, digamos, que no tiene por qué comer. Porque ya luego mi caballo se reciclaría por C4 y sería todo muy bonito, pero el problema es que aquí ya puede quitar el alfil a E6. Y ahora realmente después de dama por B4 no sería posible porque tiene D5. Y esta posición, bueno, simplemente me parecía que tenía, o sea, por ejemplo, dama de 2, D4, alfil G5, incluso un H6, creo que aquí si toma ese alfil tiene mucha compensación. Incluso puede comer en E4 también. Por eso no me puedo quitar a D1, tengo que quitar a A2. Y bueno, aquí le esfuerzo a comer porque ya caballo por B4 sí es una amenaza muy fuerte, dama por. Y aquí dama B7, que fue una jugada que se me escapó. En un principio pensé que él tenía que hacer A5, y entonces ya puedo hacer C3 directa, peón por, caballo C5, caballo B5, y él no veía que tuviera buena casilla para quitar la dama sin que yo tuviera que tomar en C5. Porque si tomo en C5 es verdad que estoy un poco mejor, después de una jugada, por ejemplo, dama B7. Sí, es muy interesante, ya este alfil se puede reciclar Claro, por C1, pero C4. a pesar de eso, me parecía que esto no era nada claro, porque él puede intentar doblarse en la columna D, no quedan muchas piezas ya, y el problema es si este alfil estuviera aquí sería maravilloso, Sí, pero el problema es que E4 está débil. Sí. Incluso en algún momento él podría incluso tirar este peón con C4, poner su alfil en B4 y sería muy sólida la posición para él. Entonces después de dama B7 no estaba seguro en la partida, pero pensaba que aquí podría tener alguna jugada que no fuera tomar el caballo. Ahora no me recuerdo cuál es. Pero bueno, en cualquier caso, tomando el caballo está un poco mejor. Planes con torre C4 de pronto y tratar de... Claro, el problema es que está B3 también. Sí.
Bueno, la otra que tenía claro era hacer simplemente dama C2 aquí. Y hacer caballo B5 a la siguiente, que creo que era lo que iba a hacer. En cualquier caso hizo dama B7, que me pareció muy buena jugada, ataca N4 y luego viene D5, así que tengo que quitar alfil y A5. Y aquí yo podría intentar C3 directa, pero estaba cayendo este peón y de nuevo, aunque tengo compensación por el peón, me parece que para jugar a ganar era complicado, así que hice torre B1. Aquí hizo alfil D8, que yo creo que esta es una de las posiciones más críticas de la partida, porque yo amenazo C3 y si yo consigo hacer C3, caballo por y caballo B5, mi posición va a ser mejor a la larga. Sobre todo, su peón de A5 está débil, lo cual le va a dejar la torre ahí atada todo el rato, y mi alfil va a ser difícil que evite que venga C4. Además, con el caballo en B5, el peón de B3 ya es menos débil y demás. Ya sería una posición muy inmensa para el blanco. Entonces, caballo C5 a mí era la que más me molestaba en la partida porque no sabía valorar bien una posición. Si torre 1, entonces él aquí tendría dos ideas. Puede hacer o torre B8 y luego, perdón, o torre B8 simplemente preparándose ante C3 y luego estaba esta jugada que no estoy seguro de si vale, porque después de todos los cambios aquí, digamos, dama por E4, dama por E4, torre por E4, tiene torre por C2 y me ataca las dos piezas. Pero bueno, también aquí tiene que tener cuidado con la clavada si hago, por ejemplo, alfil G5 o algo, pero esto no lo tenía nada claro. Entonces, caballo C5 yo en cualquier caso iba a hacer C3. Y aquí esta posición después de caballo por E4, por ejemplo, C por B4 y D5, con los dos peones centrales yo tengo los otros dos peones que pueden ser débiles. Maestro, yo quiero saber algo. ¿Cómo analiza un GM una posición como estas cuando usted no tiene completamente claro la valoración de la posición, pero se deja más guiar por sus instintos, su experiencia? Bueno, sobre todo después de caballo C5 yo vi que si no hacía C3, no tenía nada. O sea, esta realmente fue más por eliminación, porque aquí, por ejemplo, esta posición ya, C3 es mi plan, eso está claro. Torre B1 la tengo que hacer para hacerla. Y después de caballo C5 es que no me queda más. O sea, era un tema de que justo en esta situación no tenía realmente elección, era o entraba aquí o me quedaba en una posición ligeramente peor. Es más como ya utilizar la lógica y si es lo que hay que hacer. Claro. Bueno, aparte, yo tampoco, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero mi rival tampoco. O sea, esta posición era una locura. Módulo. Claro. Entonces aquí incluso un B5, un B por A5, yo pensaba que esta posición debía ser ligeramente mejor para mí, porque el peón ya está defendido y realmente no es fácil avanzar esos peones para él. Pero esto era, para mí, mejor que lo que él hizo la partida. Y ya el alfil va a tener mucha vida. Alfil de 8 es una jugada que si yo no tuviera C3 o si yo tuviera el peón en C4, digamos, que yo no pudiera hacer esta ruptura, sería muy buena, sería la mejor de la posición seguramente. Porque él ya activa su alfil malo en B6 y empieza a tener problemas yo. Pero el problema es que tengo justo C3 y caballo por C3. Y aquí ya la posición, él tiene que empezar a tener cuidado. Él hizo alfil B6, yo aquí hice caballo B5 muy rápido, no sé si es la mejor jugada. Quizás debo evitar el cambio de torre, jugando algo como torre D1 primero y más tarde caballo B5. Porque creo que si mantengo más piezas le hago la vida más difícil. En cualquier caso hice caballo B5, él tomó y tomé. Aquí él tenía una jugada que era muy complicada de calcular, pero pues ya tenemos poco tiempo, digamos. Y el peón de D6, ¿no? Que era caballo C5. Entonces, caballo por D6 es la crítica y dama B8. Entonces, él aquí me está atacando el caballo y puede parecer que después de caballo C4, bueno, de hecho, o sea, yo creo que el blanco está mejor, pero era una línea que me parecía complicada. Caballo C4, caballo por B3. Entonces, él si come en D2 y no pasa nada, digamos que está bien. Entonces, el tema es que él tiene torre B1 y caballo por D2. Él me ataca la torre. Entonces, si caballo por D2, simplemente hace cualquier jugada y no pasa nada. Si dama por D2, tiene alfil por F2. Así que la jugada que yo calculé como principal era torre por B6 y entonces él tiene dama C7. Entonces, yo no puedo comer de caballo en D2 porque me come en B6, no puedo comer de dama. Bueno, sí puedo comer de dama, de hecho la que iba a hacer. Que era la línea que yo calculé era dama por D2, dama por C4 y la clave es que yo tengo aquí dama por A5. Por eso esta línea vale, de hecho. O sea, fue un cálculo como de 1000 jugadas para llegar a esta torre posición. Torre B8 y no puede evitar el mate. Por eso más o menos yo pensaba que caballo C5 no valía por esta línea. No lo he mirado con el módulo, así que no sé si estoy diciendo una burrada, pero creo que estoy más o menos bien. Vamos a creerle al maestro. Entonces, él me hizo alfil C5, que es una jugada que ya más o menos se ve que a la larga puede quedarse peor. Entonces yo aquí, en el primer momento, me tengo que parar y ver dónde quiero poner mis piezas. La torre en la columna C, ya con este alfil aquí, está claro que no está haciendo nada. El alfil, si viene N1, defiende mi posición, todavía no es necesario porque él no ataca nada. Y sobre todo, el mayor problema que tengo en la posición es este alfil, el de G2. Que ahora mismo encima no puedo hacer alfil F1 en la vida porque tengo E4 tocado. Por eso empecé con torre D1. La debilidad que él tiene en la posición es D6 y su dama está en B7, me está molestando para mejorar mi alfil y si yo ahora quito el alfil de D2,
a cualquier casilla le voy a atacar D6 y esto le va a molestar, además porque tiene poco tiempo. Entonces él optó por dama B6, que es una jugada muy natural, ya que ataca F2 y defiende su debilidad, pero no sé si es la más correcta, porque ahora yo hice dama F3. La idea de esta jugada es simplemente dejar vía libre al alfil con F1, C4 y bueno, activar la pieza que era la peor mía, ¿no? Esa es otra cosa que quisiera preguntar. Ustedes siempre tienen presente, por ejemplo, el principio de las piezas menos activas, de siempre buscar la armonía de las piezas. ¿Eso es algo que ustedes ya tienen en ustedes o que están tratando de no olvidar? Bueno, hay que estar, sobre todo, en una posición que digamos que es estática, ¿no? Porque una posición que es más concreta, tú realmente no puedes decir, bueno, ahora voy a hacer alfil F1, alfil F4 porque te han comido todas las piezas 3 veces. O sea, es algo de cálculo, táctica, ya es algo diferente, pero más Claro. posicional. Ahora es una como posición esta. que, bueno, aunque está muy abierta, realmente no está tan abierta, porque el caballo en B5, el alfil en C5 hace que la posición sea muy compacta para los dos, pues no tenemos casi debilidades. Por eso justo creo que me da tiempo. De hecho, es una posición que no tengo ni claro si me da tiempo, porque, bueno, él hizo caballo F8, que tiene mucha lógica, porque él, realmente su caballo, si va a dejar el alfil en C5, el caballo está mal. O sea, quizás C5 sería una mejor jugada, pero el problema es que, digamos que le sobran piezas a él. O sea, él tiene demasiadas piezas para no demasiadas casillas. O sea, si él pudiera poner el alfil en C5, el caballo encima del alfil, sería maravilloso, pero no se vale. Y ahora le toca buscar D4 o algo. Claro. Entonces, también, si él consiguiera hacer caballo D4, a mí no me ha dado tiempo de llevar este alfil en C4, este peón de B3 puede sufrir. Por eso es normal la jugada que hizo caballo F8 y yo aquí hice alfil F1. De hecho, aquí una de las jugadas que más me molestaban suyas era dama B7 de vuelta, atacando el peón D4. Y aquí no era claro si yo podía jugar... Alfil C4 podía valer, pero había que calcular, y la otra que podía hacer era torre 1 y simplemente alfil C4 a la siguiente y jugar tranquilo. Alfil C4 es una línea compleja, porque, por ejemplo, si caballo por E4, yo aquí pensaba que ganaba con alfil E1. Y creo que no hay manera para él de que él evite alfil D5 a la siguiente. Pero le dará tiempo de traer el caballo. No. Sí, pero no atacó, podría, sí, atacó no podría. todo. Entonces, caballo por E4 no valía, pero él tendría dama por E4. Y bueno, esta Cambiar posición, y alfil. alfil por, no, caballo por, pero tiene alfil caballo D5 y F2. tiene caballo F2. Entonces este era el problema. Aunque incluso esta posición tampoco me parecía tan clara, pero creo que justo no estoy llegando. Por eso aquí, después de dama B7, pensé que probablemente era más precisa empezar con alfil E1. Si caballo por E4, alfil C4, transponemos. Y si dama por E4, ahora tengo tiempo a hacer alfil G2 y caballo por D6. Yo creo que ahora sí está funcionando. Sí, pero el problema es que ahora él no tomaría, sino que haría caballo E6. Y ahora este alfil de D2 ha dejado de proteger G5. Y ya este alfil de F1 nos llegó a D5, a C4, Claro. D5 en el momento perfecto. Pero caballo E6, tengo caballo por E4, por D6 y creo que estoy bien. Este era mi cálculo. O sea, yo pensaba que con alfil E1 estaba bien, pero bueno, también porque él no me hizo dama B7, tampoco puedo calcular todo de antes. En una mala siempre tengo torre 1. ¿Cómo estaban de tiempo en esta posición? No lo sé, pero yo tenía un poco más, yo creo que tenía como 15 minutos y él tenía como 3. Entonces de pronto también influyó un poco el tiempo. Claro, porque yo tampoco puedo calcular toda la línea hasta el final cuando él tiene 3 minutos porque él se aprovecha y calcula mi tiempo. Entonces tengo que hacer una rápido y luego con la que me haga también calcular Tener un poco. como ¿no? un balance. Claro, tengo que jugar con que él tiene poco tiempo. Sobre todo porque ya es una posición que nos estamos acercando a la 40 y, digamos, si llega a la 40 y la posición suya está bien, ya va a ser más complicado. Él hizo caballo 6 y aquí alfil C4. Entonces, si dama B7, igual que antes, en esta posición probablemente ya tuviera que hacer torre 1. Porque alfil E1 ya tiene caballo G5. Entonces, pero él hizo caballo D4, que yo creo que es un error y ya se condena a tener una posición peor para toda la partida. Caballo por D4, alfil por D4 y alfil G5. Esta jugada, si bien no es necesaria, a mí me parecía que era muy útil. Por ejemplo, después de dama D8, yo de hecho aquí no tomé nada por concreto. Por ejemplo, alfil por F6, por mucho que le arruine la estructura, es muy difícil que yo vaya a ganar esta posición con alfil distinto color. Sí, complejo. Entonces hice rey G2 simplemente. La idea de esta clavada es que para él es muy molesto. Entonces, por ejemplo, él me hizo H6 y ya vuelvo. Y esto ha creado un punto de ruptura en G5 y además las casillas blancas alrededor del rey se han quedado más débiles. Además que he quitado mi rey porque, por ejemplo, una cosa que no he comentado es que alfil G5 él tiene alfil por F2. Y yo no puedo tomar porque después de esto tendría caballo por E4 y me come el alfil. Pero gracias a Dios existe Pero alfil rey F2, yo hago rey G2 y ahora amenazo alfil por F6, amenazo dama por F2 y si, por ejemplo, alfil D4, ahora es muy diferente porque este alfil de D4, si bien está muy bonito,
no aporta nada a la defensa porque hay un peón en el medio que lo bloquea. Pero ya entra lo del rey débil. Claro, entra su rey débil y además es que no es nada fácil defender. Porque, por ejemplo, una jugada dama de C7, torre F1, y ya está viniendo torre F5, torre G5. Y bueno, Sí, suponía que estaba ganando aquí, la verdad, tiene toda la yo pinta. sí creo. Ya el rey Dama de está 8. demasiado débil y el alfil blanco va a ser Claro. muy fuerte. Yo hice rey G2 principalmente para quitarme de esos temas de F2 en jaque, también porque quería ver cómo jugaba él. Si él quita la torre de A8 que no hace nada, también en algún momento cuando yo vuelva de 2 otra vez va a tener problemas con el peón de A5. O sea, en general es una posición muy molesta. Por una jugada súper bonita, rey G2 esperando que hace ahora el H6, ¿verdad? Que genera como la posible Claro. ruptura en G5 en algún momento. En algún momento H4 o G4 me parecía posible y sobre todo que debilita las casillas alrededor. Le hizo dama E7, que es una jugada... Bueno, el otro problema de H6 es que ya cada vez que quiera quitar la dama tiene que tener cuidado que viene alfil por H6 y el caballo de F6 se queda en el aire. Entonces hizo dama E7 y bueno, yo simplemente hice H4, que estoy amagando con un posible G4 y simplemente pongo mis piezas en ese color que me parecía que ayudaba. Justo también tengo que tener cuidado de que justo él no tiene H5, caballo G4, pues tengo alfil G5, si no, no sería buena jugada. Caballo D7. Entonces, caballo D7, este creo que es otro momento importante. Él amenaza, entre comillas, dama F6. Dama F6, caballo B6, quitarse todos los problemas y seguir jugando, ¿no? Entonces, yo vi que mi torre en D1 ahora mismo no estaba haciendo nada ya y pensé, bueno, si él quiere hacer dama F6, voy a poner la torre en F1, defiendo el peón, a dama F6 ya tengo dama G4 y aparte el peón ya puede venir a F4 apuntando a la dama de F6, ¿no? Entonces digo, ya dama F6 por lo menos se la va a pensar 2 veces. Él hizo caballo B6, que era normal, y alfil B5. Y yo creo que él aquí debe hacer dama E6 para controlar un poco las casillas blancas. Sí, porque se está quedando muy mal en cuanto a las casillas blancas. Y otra cosa es que yo creo que si este torre F1 no es jugado, él sí estaba planeando dama F6 porque se da cuenta que en realidad está quedando peor. Está prácticamente intentando ya jugar por el medio punto. Claro. Él sabe que debe defenderse. Sí, sí. Bueno, yo pensaba dama E6, pues bueno, tiene la idea de D5 y tiene la idea de en algún momento controlar todo, atacar B3, entonces ya aquí pensaba que probablemente podía hacer torre C1, dama F6 ya no me preocupa porque empeora la estructura, sobre todo está pegando H6, y D5 creo que justo tengo temas con peón por y alfil C6 y siempre A5 está débil, entonces yo pensaba que él tenía que hacer alfil C5, y bueno, aquí no vi todavía exactamente cómo seguir, pero me pareció que era una posición muy cómoda en general porque ya tenía todas las piezas bien colocadas, el caballo D6 se ha quedado un poco raro, no puede hacer D5 porque tiene alfil en C5 tocado. Es verdad que no es nada fácil tampoco progresar con blanca, pues no hay un plan claro, pero en términos generales me parecía más fácil de jugar la posición por eso, porque básicamente es que no puede mover la torre, no la puede mover, no puede mover el caballo. Es que no tiene como buenas casillas para las piezas. Por ejemplo, el caballo de B6, ¿cuál sería la casilla ideal? La casilla ideal sería D4, pero... Pero ¿cómo llega? Cuando un caballo está 2 casillas en diagonal a una, tarda ¿Cómo como... llega? Toda una vida. Toda la vida, sí. Bueno, de hecho es que es casi imposible que llegue, solo puede llegar por E6 y tiene que pasar muchas cosas para que llegue ahí. Él hizo caballo de 7 y aquí hay un momento importante. Pues yo alfil por H6 la vi rápido más o menos, que gana un peón, pero tenía que considerar si valía la pena, porque realmente mi posición ahora mismo era muy cómoda, si valía la pena hacerla o no, porque ya llegó a una posición de alfil y distinto color que si no tengo cuidado puede formar una fortaleza, pero más o menos pensé un poco y pensé que era muy difícil, entonces la hice alfil por H6. Ahora llegamos a la posición de alfiles de diferente color, pero con la debilidad del rey. Bueno, sobre todo también con peón de más, que siempre ayuda. Mejor aún. Peón por, dama G4, rey y alfil por. Entonces, problemas que él tiene. El rey, lo más importante cuando hay alfil distinto color y piezas mayores, es el rey. En general, los peones importan menos. O sea, tengo un peón de menos, tengo un peón de más, pero es medio simbólico, ¿no? Pues realmente hacer B4 va a ser complicado, que siempre es un tema hacer B4 y luego tirar de A5. Pero el mayor problema que él tiene es el rey. Y también el alfil de D4, que para atacar está muy bonito, pero es como antes, no puede ir a la defensa y él realmente en esa posición no va a atacar porque no tengo debilidades, así que este alfil... Pero ahora es bien irónico porque el alfil debería ya estar dentro de la cadena, pero como lleva ahora Claro. en la casilla de F5 va a ser muy fuerte para el alfil blanco. Exacto. O sea, el alfil está muy bonito, pero el problema es que no o sea, no hace nada en la defensa y eso no le va a ayudar, porque él, por mucho que ponga la torre en D2, que es lo que pasó en la partida, yo podía haber incluso defendido con torre F3 y ya defiendo... O sea, la torre en F3 es la casilla ideal en esta casa, en este momento, ¿no? Porque defiende y ataca. O meter la torre en la columna C. Entonces él sigue con torre G8 y yo me aprovecho de un pequeño truco táctico para no tener que hacer dama H3, que sería muy triste. Tengo dama H5, no puede tomar mi alfil porque dama H6 en mate. Dama F6, entonces alfil F5 importante. Evito dama G6, es medio imposible que saque la dama de H5.
Y bueno, él hizo la última aquí en la 40, la hizo rápido, con poco tiempo, torre B8. Pero ahora ya podemos llevar nuestra torre. Claro, entonces Por él amenaza B3, pero bueno, hago torre C1, pues simplemente si torre por B3, torre C8, rey G7, dama G4 y gano la dama. Entonces él tiene que evitar que yo pase con alfil C5 y aquí torre C3. Y ya la torre está viniendo F3 por la tercera. También otro tema que tengo que tener en cuenta yo es el G4, G5, ¿no? Por ejemplo, si él intenta activarse directamente con torre B4, torre F3, torre C4, y puede parecer que no tengo ninguna casilla para quitar el alfil, porque siempre tengo dama G6, pero puedo quitar el alfil H7. Y a la siguiente como en F7 y bueno. Ahora ya la torre también muy bonita en D4, pero haciendo nada Claro. prácticamente. Entonces, después de torre F3, él tendría que hacer algo como dama G7, y yo pensé que en esta posición simplemente con un G4, ya con las dos piezas fuera de la defensa, era muy difícil que él pudiera llegar a defender. Bueno, de hecho, estoy casi seguro que estoy medio ganador. F7 también está súper débil. Sí. Entonces hizo dama G7. Entonces yo aquí tengo varias maneras de enfocar la posición. Puedo o poner la torre en F3 directamente, lo cual mataría a mi dama, porque en realidad la dama aquí ya está muy bonita también, pero tampoco hace mucho. Y si no tengo una amenaza clara, tampoco se ve cómo voy a progresar. La otra manera que tengo de progresar es hacer G4 directa, pero esta no la quería hacer, porque estamos muy cerca de la 40, él todavía tiene mucho tiempo y no tiene ningún sentido empezar a meterse en complicaciones que no sé cómo van a acabar. Darle de pronto alguna idea de ataque. Claro, de repente debilito más a mi rey y me parecía que era innecesario, sobre todo. Yo pensé que él podía jugar con rey G8, G5, probablemente comer, rey F8, y bueno, yo pensaba que aquí debería estar ganando, sinceramente, pero me pareció que era mejor activar mi mejor pieza, que era la dama. En H5 me parece que cuando pongo la torre en F3 no está muy bien, entonces digo, voy a llevar la dama aquí al centro, a D5, que es donde mejor está claramente, la torre va a ir a F3, que también donde mejor está claramente, y para él va a ser muy difícil. Tiene el peón de A5 débil y el peón de D6 débil. Si no pone alfil en B4 no puede defender los dos peones, y si pone alfil en B4 ya no amenaza F2, lo cual le quita cualquier tipo de truco que pueda tener. Entonces él sigue con torre B4, ya medio desesperado para activar la torre, dama D5, torre D4 y dama B7. Y bueno, aquí es el momento ya final de la partida, estoy amenazando torre F3 y él simplemente vino con torre D2. Y aquí hay una línea forzada ya que gana, ¿no? Si nos fijamos el problema que él tiene en la... Tiene un problema en la octava, peón de H6, el peón de 5 está débil, la torre está débil, son muchos temas juntos que básicamente hacen que torre por C5 funcione. Peón por dama B8, está ya todo todos forzado. los peones están cayendo. Dama G8, dama por E5. Entonces, si F6, simplemente dama F4, ataco la torre y H6, no puede defender los dos. Y si dama G7, dama B8 de nuevo, para que vuelva a estar H6 indefenso y dama F4. Aquí él abandonó. Podría parecer que tiene dama D8 y que más o menos evita, pero simplemente No, este es el típico H7. mate de alfil H7, alfil G6 y mate en F7. Maestro, una partida súper bonita y sobre todo terminarla así con ese sacrificio. También ya habíamos entrevistado al maestro y él nos contó que está muy bien en India, que la comida es un poquito picante, pero Sí. que bueno, que va acostumbrándose. Que también ya vino a India una vez a entrenar, A entrenar, a coche. que el ajedrez de India le parece muy fuerte y bueno, de todas maneras, hoy venció a un indio, así que muchas felicidades, maestro. Esperamos tenerlo otra vez con Chessbase India y muchos éxitos en lo que queda del torneo. Muchísimas gracias. Gracias por esta clase, porque más que una entrevista fue una clase en realidad. Gracias.